Por darnos esta gran apertura, aquí a mis compañeros candidatos, candidatos a diputados federales, locales, los dos senadores y nuestro candidato a la gobernatura, Fito Montes de la Vega. Hoy estamos aquí en la ciudad de Irapuato, me da mucho gusto estar con los compañeros candidatos por este distrito, donde estamos analizando, estamos instrumentando cómo salir y dar un gran mensaje a todos los ciudadanos aquí en el estado de Guanajuato. Aquí hoy ya en campaña, ayer como ustedes se dan cuenta, tuvimos nuestro evento con nuestros líderes nacionales, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete, donde vieron a inyectar, donde vieron a darnos ese gran mensaje para salir a esas grandes calles. Hoy a convencer a todos y cada uno de los guanajuatenses, y hoy se nos abre una gran apertura, una gran esperanza, con un buen candidato que se llama Fito Montes de la Vega, con nuestros compañeros al Senado, los compañeros a las diputaciones locales y federales, y también tengo el gusto de presentar aquí a Matiu, nuestro próximo presidente municipal de Irapuato, que todavía no entra allí en campaña, que hasta que se le queman las habas, pero ahorita ya está dándole ahí. Sí, efectivamente, entonces yo dejaría los micrófonos aquí a mi gran amigo y nuestro próximo gobernador del estado de Guanajuato, Fito. Bueno, pues primero que todo agradecerles que nos hagan el favor de atendernos a este llamado para platicar con ustedes y poder ir tratando los asuntos de Guanajuato desde la perspectiva de la candidatura a gobernador del estado, que seguramente llegando al gobierno del estado se traducirán en trabajo de gobierno. Nosotros hemos planteado como lema de campaña un rescate social, y esto tiene que ver con algo que el doctor Narro, rector de la universidad, mencionó en los diálogos del Bicentenario acá en Guanajuato. Él dijo: hemos rescatado en este país carreteras, hemos rescatado bancos, estamos pagando el FOBAPROA con los impuestos de los ciudadanos. Sería importante buscar un rescate social, y lo tomamos como lema. ¿A qué se refería? Es sencillo. En el caso de Guanajuato, somos el estado más desigual del país. Guanajuato tiene más del 50% de su población sumido en la pobreza. Hay, dentro de los pobres, los más pobres, hay gente que está muriendo de hambre. Y entonces, de eso hablamos, de un rescate social que permita generar condiciones diferentes de vida para los seres humanos. Hoy nos encontramos en Guanajuato con cifras que aterran, que marcan que hay un fracaso en las políticas públicas de los gobiernos anteriores, tanto del PRI como del PAN, que tenemos una desigualdad crónica generada en los últimos 80 años por malos gobiernos, por gobiernos corruptos, ineptos, indolentes, porque ven el sufrimiento de la gente, pero están pensando, los políticos que están a cargo, están pensando en cómo enriquecerse, están pensando en qué negocios al amparo del poder realizar. Y entonces encontramos luego políticos que son dueños de casinos o sus familias, está el caso de los Villarreal, o encontramos funcionarios que no dejan aclarados asuntos de corrupción y luego son candidatos, como el caso de Chema Anaya en Cortázar, y asuntos así que vamos revisando, y que ante ese actuar de ellos, la otra cifra que se nos da es eso, 50% de pobladores de Guanajuato en pobreza. En Irapuato los datos del censo nos dicen 558,000 habitantes aproximadamente. De ellos hay cifras. Con rezago educativo, 108,833 habitantes. ¿Eso qué significa de rezago educativo? Pues significa que no tuvieron terminada ni la primaria. Muchos de ellos están dentro del 15% de analfabetas que tiene el Estado. Con carencia de servicio de salud, 156,776 ciudadanos en el caso de Irapuato. Con carencia de seguridad, 320,419 habitantes. Con carencias de espacio de vivienda, 45,000. Y aquí hago un paréntesis para decir, yo no sé si hoy se considera que vivienda sea ese cuarto cuadrado o ese mentado techo digno, que ya ni sé cómo se llama, cuál es el piso digno, el techo, que me parece una burla a la población de Guanajuato y una burla a la pobreza, porque no puede ser que quienes hoy gastan dinero de representación
la casa de la oficina del gobernador de $1,000,000 diario, nos diga que un cuarto cuadrado para una familia le resuelva el asunto de vivienda, o le permita pensar que viven diferentes, y que incluso en la campaña empiecen a decir los candidatos a la presidencia o los candidatos a la gobernatura, empiecen a decir: repartí tantos pisos firmes y ya acabé con los microbios, hice tantos techos y ya hoy la gente vive diferente. No, la pobreza es terrible, la desigualdad es terrible. En Irapuato, estas estadísticas nos marcan 200,000 personas en Irapuato con problemas de pobreza, y por contraparte, solo 118,000 personas que no tienen problemas de pobreza. Solo 118,000. Y en medio nada. Hay o muy ricos o muy pobres. Y en medio la clase media vegetando. Hay un número de pobres que tienen 43,000 que tienen problemas con el ingreso. No ganan lo suficiente ni para comer. 43,000 irapuatenses. En este momento no ganan ni para comer. Y entonces, ¿qué significa? Que no hay políticas públicas adecuadas. Porque mientras esto ocurre, nosotros le hacemos un puente nuevo, porque decimos que ese puente se va a ver, permite la corrupción. Nos enteramos que los terrenos alrededor eran del ejido, pero hoy ya los compró alguien allegado al gobierno, y el puente le da plusvalía. Y entonces cuando terminan, pues hoy son los ricos, los señores empresarios inmobiliarios, amparados al poder público. La política pública tiene que cambiar. El dinero público tiene que usarse para que la gente viva mejor. Y tenemos que pensar primero en los que no tienen. Ese es el compromiso de la gente de la izquierda. Ese es el compromiso de la gente del PRD. Nosotros pensamos que debe haber un cambio en la política pública del gasto. Gastos de representación de la oficina del gobernador, 1,000,000 al día. En teléfonos, en pago de secretarias, en gastos de representación. No puede ser. No puede haber gobiernos ricos y pueblos pobres. Juárez decía: el político debe vivir en la medianía de su salario. Y eso significaba no solo que debe vivir de su salario, significaba que los salarios y el gasto que genere el gobierno debe estar acorde con el pueblo al que gobierna. Tenemos un presidente de la República más caro del mundo. Cuando lo comparamos con los países, cuánto ganan los países, en los países desarrollados los presidentes de la República, nos encontramos con que el salario del presidente de la República es enorme en México, y luego lo mantenemos cuando termina. Y cuando comparamos los salarios del gobernador de Guanajuato con la gente que gobierna en otros países, nos encontramos que es carísimo lo que pagamos, y luego pagamos para gente inepta y corrupta, lo que es peor. Yo creo que esto tiene que cambiar. Tiene que haber una revisión de cuánto ganas, cuánto te pagan y cuánto desquitas, porque así lo hacen con nosotros, los ciudadanos. Sí, yo soy político y tengo 20 años dedicado a la política, pero también soy ciudadano. Cuando me metí a esto, me metí por una lucha ciudadana. Allá en el pueblo donde yo soy, hicieron un penal de alta seguridad, y yo no dejé que funcionara, me puse al frente, y es el CONALEP de mi pueblo. Nosotros le decimos en San José el Penalep, porque ahí está construido, es un penal, y ahí estudian los jóvenes. Tienen más de 25 generaciones saliendo de jóvenes que han estudiado en el Penalep. Y yo prefiero escuelas que cárceles. Yo sí creo que así debe ser el asunto. Los dueños del dinero y del poder creyeron que en mi pueblo había que poner un penal, aunque no hubiera escuelas. Yo creo que es al contrario. Hay que poner escuelas y después revisemos quién delinque, porque no tuvo las condiciones y oportunidades que la vida debe prestarle a todo el mundo. Y entonces, bueno, pues habrá que entonces pensar en este asunto de cómo regresarlos a la sociedad después de un tratamiento, pero hasta después. Primero hay que hacer la medicina preventiva. ¿Qué es esa? Es tener espacios deportivos adecuados, es tener oportunidades para los jóvenes en la escuela. Somos el estado que más deserción escolar tiene en secundaria y en nivel medio superior. No, los datos están en INEGI, no estoy inventando. Es cuestión de ir y revisar ahí. Y entonces el sexenio de la educación, pues, es una burla para Guanajuato. Sí crearon edificios, sí algunos están pudiendo ir a esta educación, pero ¿cuántos? Porque ¿dónde está la mayoría?
la mayoría está desempleada, la mayoría de los jóvenes están sin la capacidad para ingresar, la mayoría de los jóvenes abandonan porque no tienen recursos para comer, porque su familia está en una desigualdad terrible. Bueno, este es un compromiso que el gobierno tiene que atender, y lo tiene que atender con el dinero público de todos nosotros. Tiene que haber una reorientación del gasto público, tiene que revisarse, tiene que haber un rescate social. Y cuando hablo del rescate social, pues hablo de un rescate del campo, hablo de un rescate educativo, hablo de un rescate de los derechos de los niños y de las mujeres que en Guanajuato no se cumplen, porque un derecho del niño es vivir y jugar y divertirse y ser feliz, y hoy tenemos niños trabajando en Guanajuato. Ahí están las cifras en INEGI. Niños trabajando en Guanajuato para comer. De estos 152,000 personas que tienen carencias sociales y de esos 43,000 que no tienen un ingreso suficiente para comer en Irapuato, hay niños. Y los vemos. Los encontramos en los cruceros, los encontramos en las colonias de Irapuato, en la segunda ciudad más importante de Guanajuato, por tamaño, por ubicación geográfica, por ingreso, por situación comercial, por situación educativa. La segunda ciudad en importancia de Guanajuato, y tiene niños que tienen que trabajar para comer, porque no somos un estado capaz de cumplir con la ley, porque nosotros firmamos un tratado internacional por respeto al derecho de los niños, y en él está que el niño no trabaja, que al niño se le brinda, y no lo estamos haciendo como gobierno, porque en lugar de eso gastamos el dinero en otras cosas. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Pues una reorientación del gasto público, con un gobierno austero. Me dicen, vas a rebajar el salario del gobernador. No solo el del gobernador, hay que revisar el de todo el funcionamiento del aparato burocrático, hay que ver qué funcionarios sirven y cuáles no. Antes de pensar, como lo dijo el candidato del PAN, vamos a crear una secretaría que atienda a la educación media superior. Pues antes de pensar en eso hay que ver qué le hace falta a la educación en Guanajuato. ¿Para qué creo una secretaría más si ni siquiera tengo creada la infraestructura necesaria para brindar la educación básica? No hay, en las escuelas hay una falta terrible de trabajadoras sociales, de psicólogos, de intendentes, de secretarias. Bueno, nos piden cuotas y se acabó la educación pública gratuita que marca la Constitución, porque tenemos que pagar los padres de familia. Esto tiene que cambiar. Por eso se requiere una reorientación del gasto, una revisión exhaustiva de cuánto ganamos. A nosotros, los ciudadanos, cuando nos contrata a alguien, no solo nos pregunta qué sabemos hacer, también nos dice cuánto nos va a pagar, y nos paga de acuerdo a lo que sabemos hacer, y por horas. Nos dice cuántas horas va a ser nuestro trabajo, y en base a eso nos paga. Pues el funcionario público no es diferente, le pagamos con el dinero del pueblo y le pagamos entre todos. Habría que revisar qué trabajo es el que le estamos pidiendo que hagan. En los últimos 10 años se gastaron más de 300 millones en que el gobernador saliera a decir: cumplí Guanajuato, ahí están las mantotas y los espectaculares, hice. Pues ¿qué no te pagábamos para que hicieras ese trabajo? ¿Que no percibías un salario para hacer ese trabajo? Que yo requiero que hoy me digas que lo hiciste. Pues ese era por lo que te pagué. Esto tiene que reorientarse. Ese dinero hace falta para otras cosas. Hace falta para ver en dónde falta educación, en dónde falta atención alimentaria,